Bien, pues vamos a continuar con... ya hemos visto el concepto, que es el aprendizaje. Esencialmente es la capacidad de un sistema de construir sus propias reglas de acción a partir de ejemplos, que puede ser sintáctico o estadístico, y luego puede ser supervisado o no supervisado, ¿vale? Bien, vamos a ir concretamente primero al aprendizaje sintáctico, que es aprendizaje de reglas, esencialmente, ¿eh? Hay más cosas en aprendizaje sintáctico, pero bueno, para un curso introductorio está más que bien en métodos de aprendizaje de reglas, y en concreto en uno de ellos que se llama el método ID3 de Quildan, ¿eh? Tampoco está tan en uso hoy día por aquello de que los sistemas expertos, pues, pero los métodos establecidos por el método para el análisis de entropía y demás siguen estando por ahí y siguen usándose también para muchas cosas, metidos, ya digo, dentro de otras cosas. Hay como otros métodos, el método de Michalski, el método de Bere o cosas así, y básicamente todos estos métodos sirven para generar reglas que son siempre usadas en sistemas basados en hechos y reglas con o sin incertidumbre. A ver, ¿qué es ID3 y para qué sirve? ID3 sirve para construir las reglas de un sistema de hechos y reglas cuando tanto los antecedentes como el consecuente son de la forma que hemos visto, atributo igual valor. O sea, siempre tenemos un if atributo 1 igual a valor 1 y atributo 2 igual a valor 2 y puntos, puntos, puntos. Entonces, den atributo de salida igual a valor de salida, ¿vale? La idea es siempre, en todos los sistemas de hechos y reglas que hemos visto, funcionábamos de esta forma, con un if, atributo, atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor, y un then que dice cuál es el valor de salida para el atributo de salida. Bueno, entonces, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que estas reglas que hasta ahora estamos poniendo a mano, resulta que no las tenemos, simplemente no tenemos las reglas. Lo que sí que tenemos es un conjunto de individuos con atributos y valores que han generado un valor de salida determinado. Y esto para muchos o bastantes de ellos, ¿eh? Entonces, claro, debemos declarar qué proposiciones de esta forma van a ser las consecuencias, ¿vale? Entonces, primero que nada, identificar cuando tenemos atributos y valores, cuáles son los atributos y valores de las causas y cuáles los de las consecuencias. Esto generalmente no suele ser difícil, porque la consecuencia es normalmente lo que queremos hallar. Por ejemplo, el tratamiento que tenemos que aplicar al enfermo, el ganador de la carrera en el de los caballos, y así sucesivamente, ¿vale? Ejemplos. Antibiótico apropiado igual a streptomicina en Mycin, eso sería atributo igual valor. O, por ejemplo, en el ejemplo de los caballos, esto sería el atributo estos serían atributos de salida, ganador igual a rayo, o antibiótico igual a streptomicina, etcétera, etcétera. Y luego, como atributos de entrada, tenemos, por ejemplo, pues fiebre igual a 25 grados, edad igual a no sé cuántos, peso del enfermo, o cosas de ese estilo, ¿vale? Tenemos un montón de ellos. Bien, a partir de aquí, para llegar a una de estas conclusiones finales, ciertos atributos tienen que tener ciertos valores. Pero el problema es que no sabemos ni qué atributos son interesantes, ni qué valores deberían tener. Hemos tomado muchas cosas acerca del enfermo, pero a lo mejor algunas de ellas no tienen absolutamente ninguna influencia en que esté enfermo de una cierta enfermedad infecciosa o no, porque no tiene nada que ver con ello. Y otras, en cambio, sí, y no sabemos exactamente cuáles. El problema es, por ejemplo, ¿influye en el antibiótico que tenemos que aplicar? ¿Influye el tiempo que han pasado desde los primeros síntomas hasta que vino a tratarse? ¿Influye también la edad del enfermo? Hombre, la dosis seguro, pero en el tipo de antibiótico la edad del enfermo influye o no. Pues a lo mejor no lo tienen claro, depende. Hay antibióticos que a lo mejor les hagan más efecto a los niños que a las personas adultas o a los ancianos o qué. Pues eso habría que verlo, ¿eh? El médico sabe que algunas de estas cosas son efectivamente importantes, y las sabe porque establece una relación de causa-consecuencia sabiendo el funcionamiento del cuerpo humano, y que para eso ha estudiado la carrera, ¿no? Pero algunas no. Y otras puede que tenga dudas. Por ejemplo, ¿el historial de problemas renales debería estar entre los antecedentes o no? Bueno, pues el objetivo de ID3 es precisamente este. ¿Qué pares atributo-valor son influyentes? Vale la pena considerar para el resultado final. Y luego, ¿en qué medida? Eso lo va a hacer mirando muchos casos anteriores, y para eso va a construir con ellos el llamado árbol de clasificación.
Es decir, lo que hacen estos sistemas de inferencia de hechos y reglas es construir árboles de clasificación y como resultado del árbol vamos a tener las reglas. Un árbol de clasificación es un árbol que tiene en las hojas valores para los atributos de las conclusiones finales. O sea, lo que aparece en el consecuente de las reglas va a estar en las hojas del árbol. Un mismo atributo con el mismo valor puede aparecer repetido, es decir, que yo tendré aquí el árbol de clasificación, ahí, 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 aquí, aquí y aquí. No necesariamente, ojo, no necesariamente todas las ramas de un árbol de clasificación tienen la misma profundidad. Algunas ramas se acaban enseguida y otras llegan hasta una profundidad mayor. En cualquier caso, se acaban siempre en lo que se llama un nodo hoja. Y el nodo hoja, todos los nodos hoja, tienen que tener atributo final con su valor de salida. Este atributo final con un cierto valor de salida puede repetirse también aquí. Es decir, el haber obtenido que este valor de salida es el apropiado no tiene por qué aparecer en un solo lugar, puede aparecer en varias hojas del árbol. Y luego, como nodos que forman las ramas, es decir, en los nodos que no son hoja, que se ramifican de nuevo, lo que vamos a tener son atributos y valores de premisas, es decir, las que aparecerían como antecedentes en un sistema de hechos y reglas. Esta vez, el mismo atributo puede aparecer y lo hará en varios nodos, pero no con el mismo valor en nodos hermanos, que quiere decir, yo cojo aquí y voy a poner un atributo igual a valor 1. Entonces aquí tengo que poner atributo igual a valor 2 y aquí atributo igual a valor 3. Es decir, siempre tiene que ser el mismo atributo para todos los nodos hermanos, pero no debe tener nunca el mismo valor en ninguno de esos nodos. Y luego a partir de aquí yo ya voy a ir siguiendo la ramificación. Entonces, el árbol se llama de clasificación porque consideramos que los posibles valores del atributo conclusión dividen a los individuos en clases. Por ejemplo, cada posible enfermedad parecida por un enfermo, si este caballo ha ganado o no ha ganado la carrera, como true o false, etcétera, etcétera. Entonces, nos dan un caso, un individuo concreto, y a partir de la raíz comprobamos el valor para el atributo de primer nivel. Según este, entramos por una rama, comprobamos el atributo de esa rama y entramos al segundo nivel, y así sucesivamente hasta llegar al nodo hoja que nos da el atributo conclusión para ese individuo, lo cual lo asigna a una de las posibles clases. Ejemplo, sean estos atributos con sus posibles valores. Por ejemplo, yo tengo un atributo alfa que tiene valores a sub 1, a sub 2 y a sub 3. Un atributo beta que tiene valores B1 y B2. Y un atributo gamma que tiene valores C1 y C2. Estas son cosas que yo he medido. Por ejemplo, aquí he medido lo que os he dicho antes, el tiempo que permanece en la página web. Pues menos de 5 segundos, entre 5 y 10 segundos, más de 10 segundos. El número de páginas web que ha mirado, menos de 5, más de 5, etcétera. La gamma, pues otro atributo determinado. Por ejemplo, ¿a qué hora ha entrado? ¿Por la mañana, por la noche, al mediodía, etcétera? Una cosa, todos los atributos, si son valores numéricos, tienes que dividirlos en intervalos para darles valores categóricos. Es decir, tiene que ser A o B o C o una serie de entre un conjunto dado discreto. Esto no puede ser gamma con un valor de 37,8 grados. ¿Vale? Tiene que ser, por ejemplo, si la temperatura pues la divides menor de 35 grados, de 35 a 35,5, de 35 a 5 a 40 y tal. ¿Que quieres ser más fino? Pues hazlo de grado en grado, todo lo que quieras. Pero tienen que ser un conjunto discreto. Luego, el atributo conclusión, por ejemplo, imaginemos que aquí es true o false. Un posible árbol de clasificación podría ser este. A partir de la raíz, yo miro cuánto vale el atributo beta. Beta hemos dicho que puede tener valores B1 y B2. Pues si es B1, entraré por esta rama. Y si es B2, entraré por esta rama. A continuación, cojo y miro cuánto vale el atributo alfa. Asumiendo que beta valía B1, alfa puede valer A1, A2 o A3. Entonces entro por esta rama, por esta o por esta. Y luego, asumiendo que beta vale B2, alfa también podría valer A1, A2 o A3. Lo pongo. Y ahora, asumiendo que beta vale B1 y alfa vale A1, ¿cuánto vale gamma? ¿C1 o C2? Cuando ya he terminado con todos los atributos, al final tengo que tener un nodo hoja que me diga si el objeto C que estoy clasificando estaba en la clase true o en la clase false. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí?
que he entrado con el atributo B que valía B2, después he mirado el atributo alfa que valía A2, y a partir de aquí ya concluyo que C es true, y no necesito mirar el atributo gamma. Eso puede ocurrir, ¿vale? Con solo dos características ya tengo bastante para clasificar, ya no necesito saber mucho más. Entonces puede ser que no todas las ramas del árbol tengan la misma profundidad. Ahora, eso sí, fijaros en que a este nivel del árbol yo he escogido el atributo beta para dividir. Vale, pues entonces todos los nodos hermanos tienen que usar el atributo beta. Y cada uno tendrá uno de los valores posibles. Después he usado el atributo alfa. Entonces todos los nodos hermanos tienen que tener el valor alfa. Y cada uno con uno de sus valores. Y ojo, y en esta rama del árbol también, no necesariamente. Es posible que esta rama del árbol me divida por beta y luego empieza a dividir por alfa, pero sin embargo en este lado del árbol considere que es mejor empezar a dividir ahora por gamma. Es perfectamente posible, ¿vale? La única condición es que cuando tú escoges en un nivel dado un atributo, ese atributo tiene que ser el mismo para todos los nodos hermanos. Y luego otra condición importante es que en una misma rama de descenso cada atributo puede aparecer una sola vez. Es decir, si has usado beta para dividir, luego usas alfa para dividir, luego ya no puedes volver a usar beta. ¿De acuerdo? O sea, si has entrado y has usado una serie de atributos, no puedes usar más que los que te van quedando. Aquí, cuando has entrado en beta, te quedaban tanto alfa como gamma, luego podrías haber empezado usando gamma, eso no es problema. ¿Vale? ¿Queda claro lo que es un árbol de clasificación? Y ahora, fijaos una cosa, cuando has terminado y has llegado a los nodos hoja, el árbol en realidad expresa reglas de modo compacto. ¿Qué reglas aparecen en este árbol? Fíjate en esta rama de aquí. ¿Qué estás diciendo aquí? Que C es true si beta es B1 y alfa es A1 y gamma es C1. Por tanto, la regla sería, si beta es igual a B1 y alfa es igual a A1 y gamma es igual a C1, entonces C es true. Como tienes 9 nodos hoja, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, tienes 9 posibles reglas. Dos de ellas, por ejemplo, las he puesto aquí. La R3. ¿La R3 cuál sería? Pues mirad, la R3 sería esta de aquí. Si beta es igual a B1 y alfa es igual a A2 y gamma es igual a C1, entonces C es igual a false. Otra regla de aquí, la 8, la he escrito también aquí. Si beta es igual a B2 y alfa es igual a A2, no hay otra premisa, entonces C es igual a true. Y ya está. ¿Vale? Primero, ¿cuál es la profundidad mínima que puede tener una rama del árbol de clasificación? Uno. Es posible que a cierta clase quede directamente clasificada con la observación de una característica. Y entonces esa rama ha acabado ahí. Y luego todos los que no tienen esa característica tendrán otras, y entonces ya puedes seguir dividiendo, y etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Cuál es la profundidad máxima que puede llegar a tener una rama? No, hay un límite claro aquí. El número de características que has tomado de cada individuo, necesariamente. ¿Vale? Entonces el mínimo es 1 y el máximo es el número de características. No todas las ramas tienen que tener la misma profundidad. Y eso sí, en una rama descendente no puede usarse dos veces el mismo atributo. Eso es un árbol de clasificación. Si existen n atributos usables en las premisas, cada uno con a sub i posibles valores, y ahora, ¿cuál es el máximo número de reglas, que es tanto decir el máximo número de nodos hoja que yo puedo encontrar en un árbol de esta clase? Pues está muy claro. Imagínate que aquí, en lugar de cortar, llegaras hasta el final, es decir, que fueras dividiendo y dividiendo y dividiendo hasta llegar al final con todas las características. Entonces, ¿cuántas nodos hoja tendrías? Pues tantos como el producto de número de posibilidades de esta característica por número de posibilidades de esta por número de posibilidades de las otras, es decir, el productorio de este igual a 1 hasta n de a sub j, ¿vale? En nuestro caso, ¿cuántos son? 3 por 3 por 2. ¿Por qué 3 por 3 por 2? 3 por 2 por 2, ¿vale? 3 por 2, 6 por 2, 12. Y una cosa, que es lo que he puesto aquí. Vaya. Pero sí queda 12, ¿eh? A ver, no, 3 por 2, 6 por 2, 12, ¿vale? Esto está mal. Es 3 por 2 por 2, ¿vale? Que da 12.
¿vale? Si no daría 18, claro. Bueno, pues eso, 3 por 3. En este caso tendríamos hasta 12 posibles reglas y solo hemos necesitado 9 porque algunas ramas del árbol se cortan antes. ¿Vale? Vale. El número mínimo de reglas sería 2. Imagínate que tienes un atributo que tiene 2 clases, dos posibilidades, y esas 2 posibilidades ya te clasifican automáticamente. Entonces ya eso sería lo mínimo posible. ¿Vale? Necesariamente no deben existir todas, porque en ciertas ramas a lo mejor no es necesario verificar alguno de los atributos porque los ya verificados son suficientes. Bueno, y ahora el problema es, ¿cómo hacemos el árbol de clasificación? A partir del sentido común, que es lo que se está haciendo. Que es decir, si tú tienes un sistema de hechos y reglas, puedes ir al revés y a partir de los hechos y las reglas construir el árbol. ¿Vale? Pero imaginemos que no tienes eso, que no tienes el conocimiento explícito. Es al revés. Lo que quieres es cómo construyes el árbol de clasificación y a partir de las reglas, cuando tienes muchos ejemplos. La idea de esto, ¿qué es lo que hay que saber para hacer un árbol de clasificación? A ver, ¿qué tengo que saber para construir el árbol? Sabiendo que tengo estos atributos que tienen estos valores. ¿En qué se diferencia un árbol de otro? Si aquí hubiera intentado otro árbol distinto de clasificación, ¿qué me habríais puesto aquí? Alfa, me habréis puesto alfa, o bien me habréis puesto gamma. ¿Vale? Y luego habríamos seguido, etcétera, etcétera. O sea, el asunto es, ¿en qué orden escojo los atributos para ir construyendo el árbol? ¿Vale? La idea fundamental es, ¿en qué orden voy a tener que escoger para... Dime. Bueno, cuidado, que no es tan simple. Ahora es cuando hay que ver, exacto, el asunto no es cuanto más restrictivo, es cuanto mejor divida las cosas. Y hay medida para eso, Entonces la idea es, ¿en qué orden se consultan los atributos? O sea, ¿qué atributos se consulta en cada nivel? Y luego, ¿cuándo una rama puede concluir en nodo de clasificación? O sea, en nodo hoja. ¿Cuándo has acabado de clasificar? Cuando dices, vale, cuando tengo esto de aquí, ya no voy a seguir dividiendo porque no vale la pena. Se queda terminado. Entonces, primero, ¿en qué orden los cojo en cada caso? ¿O cuál es el siguiente atributo que cojo para seguir dividiendo? ¿Y cuándo paro de dividir? Bueno, ojo, si he llegado a usar todos los atributos, está claro que ahí paro porque es que ya no tengo nada más que usar, entonces no hay más remedio. Pero si puedo parar antes, ¿cómo lo sé? Entonces esto hay que hacerlo a partir de una muestra, o sea, coger casos suficientemente extensos, o sea, muchos casos, cuanto más mejor, y sobre todo bien repartidos. Es decir, que si tú vas a tener un valor de atributo de salida que tiene valores A, B, C y D, que tengas muchos casos en que hay A, muchos en que hay B, muchos en que hay C y muchos en que hay D, y un poco de todos, ¿vale? Y eso es el principal problema que tienen ahora precisamente los sistemas de clasificación, que en muchos casos se encuentran, sobre todo, la clasificación de las minorías es difícil, es la parte más, quiero decir, para acertar con la clasificación de las mayorías es muy sencillo, pero para acertar con la clasificación de las minorías es difícil, y eso, por ejemplo, tiene influencia en el diagnóstico de enfermedades raras, es decir, cosas cuya genética aparece y a lo mejor no tienes análisis genéticos más que de 4, 5, 6 personas en el mundo que les pase esto. Y a ver cómo a partir de ahí tienes 28.000 características, que algunas pueden influir, otras no sabes cuál, y solo 5 casos. A ver cómo averiguas cuál de las 28.000. Eso ya os lo contaré en aprendizaje estadístico, se llama la maldición de la dimensionalidad. Pero para empezar por aquí, en aprendizaje sintáctico lo que tienes que tener son bastantes casos y bien repartidos. Y luego, en ese sentido se dice que ID3 es un método de aprendizaje supervisado, porque tienes que saber cuál es el valor de salida para esos casos, ¿eh? O sea, ¿qué ha ocurrido de verdad en estos casos, en los que yo tenía? La idea es construir un árbol con los casos conocidos, que se llaman instancias, y luego se usa para clasificar casos nuevos, cuando te vienen. El antecedente del ID3 es un algoritmo más simple que se llamó CLS o Concept Learning System, que servía para clasificación en P-clases. O sea, dado un conjunto de I instancias conocidas, sea L igual a I. Bien, tú tienes para cada esta instancia I sub 1, tienes unos valores de los atributos
y tienes el valor del P sub J al cual pertenecen, es decir, el valor de la clase a la cual pertenece. Entonces, has cogido y tienes este conjunto. Si todos los valores de ese conjunto pertenecen a la misma clase, automáticamente crear nodo hoja y acabar. Si no, si hay algunos que son de P1, otros que son de P2, otros que son de P3, seleccionas uno de los atributos con sus valores y creas n nodos de decisión con este atributo. O sea, coges este atributo y divides. Uno para cada valor. Entonces, todos los que te han quedado aquí, que se han particionado por este valor, los divides en subconjuntos disjuntos de acuerdo al valor para V. ¿Vale? Aquí uno, otro y otro. Y ahora, para cada uno de estos, vuelves otra vez a empezar. ¿Vale? O sea, coges una característica, divides por esa característica. Y cada conjunto que te ha quedado, vuelves a hacer lo mismo. Si todos son de la misma clase, vale, ya he acabado. Que no son de la misma clase, cojo un atributo de los que me queda, los divido por él y vuelvo otra vez. Entonces, para cada L sub I, hacer L igual a L sub I e ir recursivamente al paso 1. Vale, pero ¿qué ocurre aquí? Que en el paso 1, ¿vale? Es el experto el que sabe qué atributo seleccionar. Un atributo. ¿Cuál es el bueno? Que te divida de tal forma que te queden. ¿Qué te debería quedar? ¿Qué buscarías que te quedase? Si a lo que pretendes llegar es a una situación en la que todos los del conjunto sean de la misma clase, ¿qué deberías buscar? El atributo que te deja las cosas máximamente separadas por clase. En ese preciso momento. Eso es de lo que trata el ID3. Vamos a ver. Entonces, una cosa, el algoritmo no retrocede, es decir, una vez elegido el atributo, mejor no vuelve atrás para reconsiderarlo, incluso si posteriores divisiones mostrarán que debiera haber sido otro. El método de selección del atributo en cada nodo que use ID3 se basa en ver cuál de los atributos aporta más información, o sea, incrementa más el contenido informativo del conjunto clasificado. O sea, yo tengo una clasificación actual. Si usara, además de todo, este criterio de clasificación y me lo dividiese en dos, la información que he añadido es mejor, me da más información que lo que tenía, sí. Y si uso este otro atributo, ¿me da más información de lo que tenía? Sí. Y si uso este otro, ¿me da más? Sí. Pero de entre todos ellos, ¿cuál me aumenta más la información? ¿Vale? De entre todas las posibilidades, ¿cuál me aumenta más la información? Vale, ¿cómo se mide la información? Ya os lo he dicho más de una vez, con la entropía. Notación, a ver, formalismo. Sea S igual a S1 hasta Sn el conjunto de muestras de entrenamiento. Y cada muestra es de la forma SI igual a alfa 1 igual a A1 super I. Alfa P igual a sub P super I. O sea, C igual a C sub I. Donde estos son los valores que toma el individuo iésimo, ¿vale? Esto es el individuo. Y esto de aquí es la característica que estoy midiendo de ese individuo. Entonces yo tengo que para el individuo 1, por ejemplo, la característica alfa 1 vale lo que sea, la alfa 2 vale lo que sea, tal. Y ese individuo fue clasificado en tal categoría. Esto lo sé, porque el aprendizaje es supervisado. Es decir, tengo muestras y tengo lo que se llama muestras etiquetadas. C sub I es el valor del atributo conclusión, es decir, la clase a la que sabemos, recuérdese, aprendizaje supervisado, que el individuo pertenece. Sabemos que hay un número C sub I de clases distintas. Entonces, si en cada nodo nos queda una muestra parcial de NP individuos por clasificar, con valores distintos para la clase C, la entropía de esa muestra se define como menos el sumatorio para el número de clases que hay de la probabilidad de esa clase por el logaritmo en base 2 de dicha probabilidad. Ya os he dicho, cuando hay una densidad de probabilidad, es decir, una distribución de probabilidades así, por ejemplo, yo tengo que me puede ocurrir esto, y esto, y esto, y esto, y esto. De esto tengo cierto número de casos, de esto cierto número, de esto cierto número, de aquí no tengo ninguno, de aquí no tengo ninguno, de aquí tengo más, tal. Entonces, la probabilidad yo la estimo como el número de casos partido por el número total. Y luego, ¿qué hago? Logaritmo de eso multiplicado por eso, ¿vale? Para cada valor hallo el logaritmo de esto multiplicado por su valor, el logaritmo de esto por su valor, más el logaritmo de esto por su valor. Donde es 0 no lo calculo, es decir, no lo introduzco en el sumatorio. Recordad que daba indeterminación, el logaritmo de 0 daría menos infinito multiplicado por 0 sin determinación, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Estimo esto de aquí. Entonces, ¿cómo estimo estas cosas?
Estas cosas, las probabilidades, las estimo como el número de individuos en los cuales el valor de la característica S sub I es esta y pertenecen a la clase C, partido por el número total de individuos. Esto así en fórmula queda raro y ahora con el ejemplo lo vamos a ver con cuidado, ¿vale? P sub C sería simplemente el número de individuos de entre los que nos quedan por clasificar que pertenecen a esta clase dividido entre el número de individuos que nos quedan por clasificar. Eso lo hago para todas las clases y luego calculo la entropía de esta manera. Ahora imaginemos que dividimos el conjunto usando un cierto atributo. El algoritmo lo deja dividido en n subconjuntos. En cada uno de estos, o bien, yo he dividido por este atributo de aquí y me lo deja dividido en n subconjuntos. En cada uno de estos, o bien todos los elementos son de la misma clase C sub I, en cuyo caso paro, o no lo son, ¿vale? En este último caso podemos calcular la entropía de cada conjunto inducido por la partición, es decir, la probabilidad de que V tenga ese valor multiplicado por la entropía anterior. Es decir, como antes, la probabilidad se estima a partir del número de individuos de esa muestra dividido por el número total. Y finalmente calculo el incremento de entropía, H menos HV. El algoritmo lo que va a hacer es calcular esto para cada posible valor, o sea, divido por uno de los atributos. Calculo la entropía inicial, divido y calculo la entropía resultante y la resto. Y me da un incremento de entropía. Ahora imaginemos que cojo y en lugar de por el atributo alfa voy a dividir por el atributo beta. Tengo la entropía inicial que ya tenía, calculo la nueva entropía, la resto y encuentro un incremento de entropía para el atributo beta, luego para gamma, luego para todos los que haya. El que me dé mayor incremento de entropía, ese es el bueno. Ya. Ejemplo. Sea una muestra de observaciones, a ver si nos va a dar tiempo, sea una muestra de observaciones que relaciona la situación actual de lluvia, el grado de humedad del suelo y el tipo de topografía con el nivel de gravedad de una inundación. Por ejemplo, ¿qué valores tengo aquí? La intensidad de la lluvia, que puede ser intensa, importante o baja. Luego tengo el grado de humedad del suelo. El suelo podía estar empapado, podía estar húmedo o podía estar seco. Depende de cuánto tiempo había pasado desde la última lluvia. Y tengo la topografía del terreno, que puede ser escarpada, suave o plana. El atributo conclusión, cuyos valores son las clases en clasificamos, tengo el nivel de gravedad de la inundación, que es grave, medio o nulo. O sea que un meteorólogo en una determinada zona dice, bueno, pues aquí vale, está lloviendo mucho. El grado de humedad del suelo ya estaba empapado. Y encima resulta que la topografía es escarpada, con lo cual pues aviso a Protección Civil y que evacúen de ahí rápidamente, porque esto puede ir a peor. Y básicamente, pues esto en alertas meteorológicas es la cosa que nos están dando, estamos en la alerta naranja o en no sé qué o tal. Bien, ¿qué hay que hacer? Haber observado numerosas medidas meteorológicas de casos en los que han ocurrido todas estas combinaciones posibles y en que sabemos lo que ocurrió. Y los tenemos todos almacenados. Por ejemplo, hemos obtenido datos de inundaciones que han ocurrido y construido con ellos una muestra de 10 casos. Por supuesto, para cada uno conocemos también la gravedad real de lo que ocurrió. Entonces tenemos que en un caso 1 la lluvia fue intensa, el suelo estaba empapado y la topografía era escarpada, y eso significó una inundación grave. En otro caso la lluvia era intensa, el suelo estaba empapado, la topografía era suave, pero también tuvieron una inundación grave. En otro caso, intensa, húmedo, escarpada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces tenemos esto de aquí. Y esto es el conocimiento que ya tenemos, y repito, como conocemos esto, es aprendizaje supervisado. Cuando ya tengamos el árbol hecho, cogeremos estas cosas que conocemos, las pondremos en el árbol y nos llevará a una salida, con otro caso nuevo, que esperamos se comporte de modo parecido a los casos que ya han servido para construir el árbol. ¿Vale? Bueno, observad que los datos de las muestras tomadas son aproximadamente con la misma probabilidad para cada clase. Hay 4 de la muestra grave, 3 de la medio y 3 de la nulo. Esto es una condición requerida para obtener un buen árbol de clasificación. Si esto no ocurre, entonces tienes un árbol de clasificación, pero probablemente es un mal árbol de clasificación, porque se equivocará seguro cuando tengas alguno de los casos en los que no corresponde a nada de lo que conocías. ¿Vale? Además, en un problema real, el número de muestras tiene que ser, esto lo vamos a hacer en los problemas de juguete de clase con 10 o con lo que sea, pero tienes que estar hablando de miles de muestras, ¿eh? Y esto hacerlo con el ordenador. Si para tus muestras hay algunos atributos que no toman un cierto valor.
Sí, vamos a ver, puede ocurrir efectivamente eso. Las técnicas de estadística en general, esto es una técnica particular que también está encuadrada dentro de otras técnicas generales de estadística. A eso se le llaman datos faltantes. Y eso, por ejemplo, los lenguajes estadísticos como R tienen incluso un atributo especial que es NA, not available, para indicar que no lo conoces. Y hay técnicas estadísticas específicas para tratarlos. Lo tiro, ¿qué hago? Tiro todo el vector de características, aprovecho lo que tengo, no lo aprovecho, lo relleno sintéticamente viendo a qué se parece más entre los que tengo. Hay muchas maneras de proceder en el dato faltante, y eso todo está... es en estos tipos también. En estos también, o sea, cuando tienes todo no sé qué y tal, pues puedes rellenarlo con... Es que en realidad, vamos a ver, al final, sobre todo puedes hacer estadístico, porque hay una estadística de datos numéricos y también hay una estadística de datos ordinales y de datos categóricos. Y está hecha también, y ya hay cantidad de matemáticas. Llevamos 100 años de matemáticas con esto, o sea que no... Todo está inventado ya, ¿eh? Aunque bueno, ahora los de las redes neuronales parece que dicen que ellos lo han inventado todo y que antes no existía nada, pero... A ver, ¿qué hemos de hacer? Primero, cuando tenemos esto, lo primero que hay que hacer es calcular la entropía inicial de la muestra. ¿Cómo se calcula? A partir de la estimación de las probabilidades de que ocurra algo. De acuerdo a los datos que tengo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra una inundación grave? ¿Cómo la estimaríais? Pues por todas. Por tanto, tienes 4 partido por 10. Análogamente, estimarías la probabilidad de medio como 3 partido por 10 y la probabilidad de nulo como 3 partido por 10. Y eso es lo que haces. De modo que tienes probabilidades estimadas de 0,4, 0,3 y 0,3 en la distribución original. Y ahora te calcula esa entropía como menos, sumatorio es de c igual a 1 hasta 3, de p sub c por el logaritmo en base 2. Aquí debería haber puesto c igual a 1 y p sub c distinto de 0. Si alguna de estas tuvieras probabilidad 0, no la consideras en la suma de la entropía, ¿eh? Consideras las otras dos. Entonces, menos 0,4 por logaritmo de 0,4 más 0,3 por el logaritmo en base 2, por cierto, logaritmo en base 2. Más 0,3 por el logaritmo en base 2. Esto da 1,57. Una cosa, si absolutamente todo lo que hacéis desde aquí en adelante lo hacéis con el logaritmo en base 10, funciona igual, porque los logaritmos son proporcionales en todas las bases. Así que lo único que te quedaría es una constante fuera. Entonces no pasa nada. Pero siempre por convenio, la entropía se mide en bits y por eso se hace como el logaritmo en base 2. Bueno, esto da 1,57 bits. ¿Vale? Una cosa. Si tuviéramos, por ejemplo, a ver, exactamente, si tuviéramos la que, a ver, bueno, vamos, ahora pondré algún ejemplo, da igual, 1,57, seguimos. ¿Y ahora qué queremos hacer? Ahora hay que decidir cuál es el atributo que hay que usar para clasificar en primer nivel. O sea, yo tengo un árbol y voy a cortar por un atributo. ¿Qué atributo corto? ¿Por el atributo lluvia, por el atributo suelo o por el atributo topografía? Pues no lo sé en principio. Entonces no tengo más remedio que calcularlo para todo, que es lo siguiente. Vamos a imaginar que divido por lluvia, ¿vale? Si dividiera por lluvia, ¿qué me queda? Tengo que hacerme cuál es la probabilidad de que la lluvia sea cada una de las cosas posibles que puede ser, con el problema en cada una de las posibilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que la lluvia sea intensa y el problema sea grave? ¿Cuál es la probabilidad de que la lluvia sea intensa y el problema sea medio? Ojo con esto, ojo con esto. Has asumido que la lluvia es intensa. Por tanto, lo que tienes es una submuestra de 4 casos. 3 graves y 1 medio. ¿Vale? Entonces, ¿qué haces? Probabilidad de que el problema sea grave si la lluvia es intensa. 3/4. Ojo. Que ahora ya has dividido. 3/4, 1/4. Y luego, probabilidad de que la lluvia sea... de que el problema sea nulo si la lluvia es intensa. Eso es 0 y por tanto ni siquiera lo he puesto. Entonces me calculo la entropía de este subconjunto dividido, que es menos 0,75 logaritmo de 0,75 más 0,25 logaritmo de 0,25. Y eso es 0,811. Ahora, si la lluvia es importante,
si la lluvia es importante, me vengo aquí. ¿Y qué tengo? Un grave y 2 medios. Por tanto, las probabilidades serían que 1/3 y 2/3. 1/3, 2/3, 0,33, 0,66. Luego la H es menos 0,33 logaritmo en base 2 más 0,66, 0,918 bits. ¿Vale? Y ahora aquí, que la lluvia es baja. Si la lluvia es baja, tengo 3 nulos. ¿Cómo hago esto? La probabilidad de que sea nulo es 1. Entonces, 1 por el logaritmo de 1, 0 bits. ¿Vale? ¿Qué quiere decir 0 bits? Quiere decir que esta distribución no tiene información. Es decir, una vez que sé que la lluvia es baja, automáticamente ya no tengo nada que decidir sobre cómo va a ser el problema. Sé necesariamente que es nulo. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir por cada uno. Cojo el atributo, divido por cada uno de sus valores y me quedo con las probabilidades del conjunto de salida, pero esta vez dividido en cada uno de los subconjuntos. Y ahora calculo la entropía de la lluvia, del atributo lluvia. La entropía del atributo lluvia es la probabilidad de que la lluvia sea intensa por la entropía en que deja dividido al conjunto cuando es intensa, más la probabilidad de que sea importante por la entropía en que deja dividido al conjunto si es importante, más la probabilidad de que sea baja por la entropía dividida de tal. Esto es 0,4, 0,3 y 0,3 multiplicados. ¿De dónde me salen este 0,4, 0,3 y 0,3? Me salen de aquí. 4, 3 y 3. O sea, eran estas probabilidades. Vale. Entonces, peso la entropía por cada probabilidad y lo que me queda es 0,4 por 0,811 más 0,3 por 0,918 más 0,3 por 0, me queda 0,6 bits. Incremento de entropía o información ganada. La entropía que tenía al principio, antes de dividir, que era 1,571, menos la entropía que tengo ahora al dividir, 0,971. Luego he ganado 0,97 bits de información. Esto puede parecer rarísimo, eso de que los bits sean 0, algo, 1, no sé qué, ¿vale? Porque un bit siempre es entero, ¿no? O está o no está. Pero ojo, que esto es la información promedio para todos los casos. En algunos casos ganarías una información de 2 bits, en otros de 1 bit, en otros de 3 bits, pero en promedio para todos sí que te puede dar un valor fraccionario. ¿Vale? Bueno, esto es para el atributo lluvia. Ahora repetimos la misma historia para el atributo suelo. Probabilidad de que suelo empapado. Vamos a ver, suelo que tengo que coger. Me tengo que ir aquí. Suelo empapado, este y este, ¿no? ¿Y esto qué es? 2 graves, un grave y un nulo. Entonces tengo 3 graves y un nulo, ¿no? Pues las probabilidades, por tanto, son 3/4 y 1/4. Ojo a este denominador, que lo veo también todos los años, ha de ser el número en el que queda dividido el conjunto una vez que ha asumido esto. Cuando has asumido suelo empapado, ¿cuántas muestras te quedan? 4. Pues de esas 4, 3 son de este tipo, 1 son de este tipo, ¿vale? Pero el denominador aquí es un 4, no es el inicial. Entonces te queda 0,75, 0,25. Vale, calculo entonces H1 igual a 0,75 más tal, 0,811. Ahora, me voy a suelo húmedo y problema. Vale, suelo húmedo. Me vengo aquí otra vez. 1, 2, otro y otro. Aquí tengo 6 casos. ¿Vale? De los 6 casos tengo grave, medio, nulo. O sea, un grave, 3 medios y 2 nulos. Un grave, un grave, 3 medios y 2 nulos. De los 6 que tenía. Ojo, repasar siempre que esto más esto siempre sume esto. 3 y 1, 4. 2 y 3, 5 y 1, 6. ¿Vale? Si no, no sería una probabilidad. 0,17, 0,5, 0,33. Calculo la entropía, 1,45 bits. ¿Vale? Una cosa, si aquí os sale negativo, es que os habéis dejado ese signo menos. O que habéis hecho mal los logaritmos. No puede salir negativo. ¿Vale? El promedio. Lo mismo, este promedio tampoco puede ser negativo, porque es una suma sopesada de cosas no negativas multiplicadas por pesos que son probabilidades, que están también entre 0 y 1. Así que esto jamás puede salir negativo. ¿Vale?
Bueno, lo hago, 0,811, y ahora el promedio. Ah, por cierto, suelo húmedo y suelo empapado, ¿verdad? Las dos categorías que había. Pues probabilidad de tal, por probabilidad de tal, eran 0,4 y 0,6, multiplicado por esto, 1,20 bits. Y el incremento de entropía. Esto es igual que aquí, y es igual que aquí. Luego esto ya estaba calculado, ¿vale? Siempre 1,571 menos tal, menos 0,20, 0,371 bits. Y ahora este otro, ya lo hacemos un poquito más deprisa, con el atributo topografía. ¿Qué te ocurre? Pues topografía escarpada, topografía tal, a ver, nos vamos a la tabla otra vez, vale, topografía escarpada, tienes estos dos y estos dos. Y aquí tienes un grave, un medio, un nulo y un nulo. O sea, 3 graves, un medio y 2 nulos. 3 graves, un medio y 2 nulos. 3, 1, 2 sobre 6 da esto de aquí. Luego, topografía suave, tienes un grave, un grave, 2 medios y un nulo. Miradlo en la tabla, da esto de aquí, 1,50 bits. Promedio, entonces, P de topografía escarpada por H1 más P de topografía suave por H2. 0,6 por 1,45 más 0,4. Por cierto, ¿de dónde he sacado este 0,6 y este 0,4? Me voy a la tabla. Topografía escarpada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Topografía suave 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y aquí lo mismo, en empapado y húmedo antes. Entonces 1,20 bits. Información ganada, 0. A ver, esta era del suelo y esta era de topografía. Información ganada, 1,57 menos 1,47, 0,096 bits. Y ahora me vuelvo atrás. Estos van son laboriosos, 0,97 es el incremento aportado por lluvia, 0,37 el incremento aportado por suelo y 0,09 el incremento aportado por topografía. Conclusión, debo dividir primero usando el atributo lluvia. Y entonces, ¿qué hago? Lluvia intensa, lluvia. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. ¿Qué 3 valores puede tener la lluvia? Intensa, importante y baja. Pues me pongo los 3 valores y me copio aquí las subtablas que he extraído al quitar el atributo lluvia. Por tanto, el atributo lluvia ya no aparece, y en esta columna de atributos yo lo que tengo es la topografía y el valor del suelo, ¿vale? Húmedo y escarpado, húmedo y seco, ¿vale? Empapado y escarpado, empapado y... bueno, perdón, a ese que era suave. Empapado y escarpado, empapado y suave, húmedo y escarpado, húmedo y suave, ¿vale? He quitado ya el atributo lluvia. Por eso jamás me va a volver a aparecer en la misma rama. Bueno, pues lo vuelvo a copiar, ¿vale? Y entonces me fijo en qué es lo que pasa. Aquí pongo la clase, y aquí tengo 3 graves y un medio, un grave y 2 medios. Y aquí que tengo 3 nulos. Si en un nodo correspondiente, después de haber dividido por un atributo, llego a que todos tienen el mismo valor del atributo de salida, ya he clasificado y eso es nodo hoja. Por tanto, aquí paro. De hecho, ya puedo decir que si la lluvia es baja, el riesgo es nulo. Y no tengo que seguir mirando nada más. ¿Y ahora qué hago? Ahora, vuelta a empezar. Tengo otra vez un problema del mismo tipo, con una subtabla, con menos atributos y tal, y vuelvo a lo mismo. La tercera rama ya tiene sus cuadros, por tanto es nodo hoja y no hay que continuar. La regla generada sería, si lluvia baja, entonces riesgo nulo. Os voy a pedir también en el examen y en los trabajos y tal que pongáis cuáles son las reglas generadas, explícitamente escribiendo los atributos y el valor que sale, claro, porque de eso se trata aquí, de generar reglas. Y ahora, para la división por la primera rama, ¿qué nos podemos preguntar? Si hay que seguir dividiendo por suelo o por topografía, que son los dos atributos que nos quedan. Primero, empezamos calculando la entropía de esa rama. La entropía de esta rama es 3 y 1, ¿no? Entropía de salida, se empieza siempre calculando la entropía del atributo de salida. Tienes un 3 y un 1. Entonces la probabilidad es 3 cuartos y 1 cuarto. Y eso queda 0,811. ¿Vale? Y una cosa. A ver. ¿Os suena? ¿Vale? Algunas cosas a veces no es necesario recalcularlas, pero lo hago explícitamente para que se vea todo concreto. Aquí salen 0,811 bits. Eso antes de empezar a dividir. Y ahora,
calculemos las entropías parciales si divido por suelo. Vamos a ver, si divido por suelo, aquí tendría empapado, empapado, 2 empapados y 2 húmedos, ¿vale? Y aquí tenemos 2 Gs. Mirad, si divido por empapado, el problema resulta ser siempre grave. ¿Por qué? Empapado, grave, ¿vale? En húmedo tengo un grave y un medio. Entonces, 2 de 2, que es 1. Luego la entropía es 0 bits, ¿vale? Siempre que tengáis una única clase, la entropía es 0 bits, directamente. Ahora, suelo húmedo y problema grave, un medio. Suelo húmedo y problema medio, un medio. 0,5 y 0,5. Luego la entropía es un bit, ¿vale? Aquí sí que tiene sentido. ¿Por qué una distribución de probabilidad en 0,5,0,5 tiene una entropía de un bit? Es decir, nos da una información de un bit. ¿Cuánta información necesitas tú para decidir si es una cosa u otra? Un bit. Que te digan vale 0, vale 1, asignas el 0 a una cosa y el 1 a la otra clase, y con conocer ese bit ya sabes en qué clase estás. Así que cuando la probabilidad es la misma para las dos, la información es un bit. El promedio. Promedio de suelo empapado y promedio de suelo húmedo. ¿Esto de dónde lo saco? El de suelo empapado, aquí son 2 de 4 y aquí son 2 de 4. Ojo que estoy mirando solo esta tabla. Lo demás ya lo he olvidado por completo, como si no estuviera. Vale, le calculo y me da 0,311. Perdón, me da 0,5. ¿Vale? Que es 0,5 por 0 más 0,5 por 1, 0,5. El incremento, 0,811, que salía de aquí, menos 0,5, 0,311. Vale, ¿qué otra posibilidad tengo aquí? He dividido por atributo suelo. Puedo también dividir por atributo topografía. Y lo tengo que probar. Divido por atributo topografía. Topografía escarpada y problema grave, 2 de 2. 1, 0 bits. Topografía suave. Topografía suave, escarpada, escarpada, grave, suave, grave y suave, medio. ¿Vale? Luego escarpada grave solo tengo un bit, 0 bits, y escarpada, topografía suave, tengo grave y medio, 0,5 y 0,5, un bit también. Promedio, topografía escarpada más topografía suave es 0,5 por 0 más 0,5 por 1, 0,5. Y la entropía ganada, 0,311. Ojo, ¿qué ocurre aquí? Que de los dos atributos por los que podría dividir, ambos me generan un incremento de entropía de 0,311, la misma. En ese caso, haced lo que queráis. Como la información ganada resulta ser exactamente igual, usando ambos atributos, no importa por cuál de ellos dividamos primero. Vamos a dividir primero por suelo, y luego veremos el otro caso. Entonces, por un procedimiento análogo, que no lo voy a terminar completo, pero lo dejo como ejercicio que lo terminéis en casa, y por cierto, el viernes haré otro par de problemas de esto, enteros, ¿vale? Entonces, vamos a ver, lluvia intensa, tengo suelo empapado y suelo húmedo. Bueno, pues con lluvia importante, lo hacéis vosotros, ¿vale? Y veréis que se divide también por suelo, en suelo empapado y suelo húmedo. Aquí ya no dividimos porque esto era nodo hoja, recordadlo. Y nos queda este árbol de clasificación, ¿vale? Aquí, a ver, ¿seguimos o no seguimos? ¿Por dónde seguimos? Este nodo de aquí, ¿qué hacemos? Eso es nodo hoja porque tiene 2 graves, ¿vale? Este nodo de aquí, deberíamos seguir. ¿Hemos de calcular entropía? ¿Por qué? No, no es que sea un bit. Es que nos queda un único atributo. No tenemos que decidir por qué atributo dividimos. Es que no nos queda otra. No nos queda más que el atributo suelo. Digo, no, perdón, el atributo suelo no, el atributo topografía. Pues es que es ese, topografía E, escarpada, es grave, y topografía suave es M. Ya está. Por lo tanto, ahí ya no seguimos calculando entropías ni nada. Escribís los dos nodos hoja explícitamente. Es que no puedes dividir más que esto, ¿vale? Divides y tal. Ahora, aquí, ¿qué pasa? No, aquí solo nos queda uno, no hay caso, y aquí también es nodo hoja. Luego, en principio, hemos terminado, ¿vale? De entre los 4 nodos recién creados, 3 de ellos son nodos hoja, porque tienen 2 individuos, y el primero, el tercero, y el cuarto nodo, para el segundo ya no hay que usar entropías, porque solo queda un atributo, que es este, dividimos. Y este es el árbol de clasificación completo, ¿vale? Cuando decía que el algoritmo no retrocedía... Sí, en el sentido de que si ya has usado la lluvia, luego en la misma rama no vas a volver a usar la lluvia. Pero es que tal como está hecho, la quitas directamente de la tabla. Es que ya... No, pero mi duda es, dije, incluso si posteriores divisiones mostrasen que debería haber sido otro, ¿qué aspecto tendría?
No, es que con el ID3 no te lo va a mostrar. Con ID3 no te lo va a mostrar. Pero hay otras posibilidades, otros algoritmos, el de Michalski o el de Bere, que dividen de otra manera, y entonces a lo mejor resulta que no era esa la mejor forma al principio. O sea, cuando ya has hecho una división te das cuenta de que no. Sí. Bueno, no te das cuenta en esa división, te das cuenta en las demás divisiones de que no. ¿Vale? El problema, por cierto, este coste en principio exponencial, ¿eh? Porque el número de grupos en que se pueden dividir en categorías es en elevado a p. Están bien estos algoritmos desagradables, ¿eh? Bueno, solo tienen tal. El árbol final es este. Bueno, por cierto, la división de primer nivel, lluvia intensa, podríamos haber seguido tanto por suelo como por topografía, porque tenían el mismo. Aquí tenéis el árbol dividido por topografía, al haber igualdad de delta h. Si hubiéramos optado por la segunda opción, el árbol final sería esto. Este es interesante. Fijaros que esto es un ejemplo en que no todos los nodos del mismo nivel tienen por qué usar un mismo atributo una vez creado un nodo de división. Por ejemplo, aquí he dividido por lluvia. Y aquí, este lo divido por topografía. Fijaos que aquí en este árbol he dividido lluvia, he dividido por suelo, y en este nivel también he dividido este por suelo. Pero no necesariamente. Aquí, al haber hecho al revés, este lo he dividido por topografía, y sin embargo este, que es nivel 2, lo he dividido por suelo. Claro, pero esa división que has hecho antes por topografía, en vez de por suelo, la has elegido en base a la entropía que te daba. Sí, es que eran las dos iguales aquí. Recuerda que eran 0,311 de incremento para los dos casos. Y he dicho aquí, la información ganada es tal. Como en este caso es exactamente igual, no importa por cuál dividamos. Entonces podríamos haber hecho también, no, si vamos a ver, si una es mayor que otra, no tienes más remedio que dividir por esa, no hay otra, ¿vale? Entonces aquí salen dos, y fijaos que este es un ejemplo en el que no necesariamente en el mismo nivel se usa el mismo atributo, ¿vale? Cada uno de los hijos es ahora eso sí, una vez que haga un nodo de división, cada uno de ellos es independiente de los hermanos. Lo que no puede hacerse es usar obviamente dos veces el mismo atributo en la misma rama descendente, pero es que no lo podréis hacer porque es que ya lo habéis quitado de la tabla y punto, ¿vale? Y queda un caso particular raro que intentaré que nos hagan los problemas, que es el caso en que ¿qué casos se os ocurre que falta por aquí? ¿O qué puede pasar? Que todos tengan la misma. Bueno, entonces escoges uno y ya está, y sigues. Escoges uno cualquiera y sigues, porque sí, esto es como el dilema del asno de Buridan. No hay forma de decidir en base a la información que tienes. Por tanto, una decisión es tan válida como otra. No, el problema de que llegues al final habiendo gastado todos los atributos y te quede algún nodo que aún no sea nodo hoja. ¿Qué puede ocurrir? Sí. A ver, si has gastado todos los atributos, te quedaría... O sea, ¿qué sería lo siguiente que no sea un nodo hoja? ¿Otro atributo? No, el problema sería que dos instancias tienen los mismos valores de los atributos y diferente valor de la clase. ¿Cómo que no puede ser? ¿Cómo que no puede ser en un caso real? ¿Qué pasa ahí en realidad? Que te falta información, que hay otra causa subyacente que no has medido. Si tú tienes tu caso con tus atributos, Sí. Claro, pero eso es porque nunca hay dos instancias que tienen exactamente los mismos valores de los atributos para todos los atributos. Pero en la vida real sí que ocurre. Que has medido el comprador no sé qué, y este al final no ha comprado, y el otro ha hecho exactamente lo mismo, y sí que ha comprado. ¿Vale? Entonces también hay formas de tratar ese tipo de cosas. Y de buscar qué información te falta para intentar completar lo que no tienes. Vale, pues ya está por hoy.